Hello mi gente bella, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo este tutorial de dos partes proponiéndoles dos looks diferentes usando un solo pigmento para los párpados y mostrándoles cómo con solo cambiando el color de la base en donde vayamos a aplicar este pigmento puede dar resultados muy diferentes. Así que sin más preámbulos, sigamos con el tutorial. Voy a comenzar a prepararme los párpados aplicando esta base de color piel. Estoy usando uno de MAC que se llama Painterly, o también puedes usar otro que se llama Soft Ochre que va tirando más al amarillo. Esta base hay que trabajarla rápido porque una vez que seca ya es más difícil de moverlo. Ya después que la base esté bien distribuida, lo sello con un polvo translúcido. Y aquí estoy utilizando esta paleta de Urban Decay, Naked, los colores Buck y Hustle al mismo tiempo y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Y este va a ser mi color de transición. Nuevamente con el color Buck lo voy a utilizar para difuminar el borde. Con el mismo color voy a arrastrar las sombras al párpado inferior y lo voy a mezclar todo muy uniformemente. Con un setting spray vamos a humedecer la brocha que vamos a utilizar para agarrar el pigmento. Este es mi setting spray de Evian, no es una laca. Y con mucha delicadeza vamos a sumergir la brocha en el pigmento. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque este pigmento es polvo puro de color. Puede ensuciar mucho. Y lo vamos a mezclar bien con el líquido para que no haya residuos que se nos pueda caer en la cara. Y lo aplicamos en el párpado móvil. Este polvo se puede utilizar de varias maneras. Se puede mezclar con labiales, dependiendo del color también se puede mezclar en bases, en cremas, etc. El color que estoy usando es el 955, un marrón rojizo con brillo turquesa. La aplicación de este polvo también puede variar, todo dependiendo en el efecto que quieras lograr, como por ejemplo, con una brocha seca el color sale más tenue, con una brocha húmeda sale más saturado y con los dedos le da mucho más brillo, efecto aluminio. Aquí con una brocha voy a mezclar el bordecito con el color de transición para que esté todo más uniforme. Regresando a la paleta de Urban Decay con el otro color que usamos anteriormente, el Hustle, voy a entrar a oscurecerme el Outer V, que es la V de afuera, si se traduce en español, que es básicamente la esquinita del ojo que sale y vuelve a entrar a la cuenca del ojo. Y de esta manera le damos más profundidad. Aquí sigo con este rímel de Maybelline, se llama The Falsies Push Up Drama. Este me gusta porque es resistente al agua. Lo único malo es que con el transcurso del día va cayendo como pedacitos y residuos en la cara. Y bueno, eso es lo único malo. Y ahora me voy a delinear los ojos con este delineador líquido de MAC que se llama Liquid Lash Liner en Point Black. Esta vaina me encanta porque es resistente al agua a otro nivel. Es resistente a la playa, a la piscina, al sudor, al grajo, a todo. Y obviamente un delineado no puede estar perfecto sin cerrarlo con un tight lining. Y bueno, aquí para terminar me estoy poniendo unas pestañas que yo misma me hice porque en Taiwán no encuentro las que normalmente compro en Panamá. Así que compré unas cuantas ahí extrañas, las corté, las pegué y creé mis propias pestañas. Yes. Bueno, aquí está el primer look listo.
Es algo muy soft, muy muñequita, pero usable para el día a día. O hasta para ir al mini super, como yo lo hacía. Pero bueno, espero que este tutorial haya sido de su agrado. No se olviden en suscribirse y sigan sintonizando porque el otro look viene bajando por ahí. ¡Chao!